¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo mostramos, te lo comentamos, lo analizamos, lo debatimos para que vos estés bien informado y puedas vencer junto a nosotros la cerrazón informativa. Y veías recién en la portada de Minuto 1, buenos muchachos, ¿no? 3 intendentes de Cambiemos, 3 intendentes del PRO en la mira. Son Martín Yesa, el intendente PRO de Pinamar, el intendente Ducoté de Pilar, intendente muy polémico, y el intendente radical de Cambiemos de Paraná, José Varisco, procesado por el tema del narcotráfico. Los 3 están imputados con distintos grados de responsabilidades en distintas denuncias. Obviamente el más complicado hoy por hoy es José Varisco, el intendente de la capital de Paraná, procesado y zafando por el momento de ir a la cárcel, pero muy complicado. Los demás están imputados por distintas denuncias, lo vamos a estar analizando hoy. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag negocios familiares, porque otra vez se confunde para el presidente de la Nación los negocios de la familia Macri con el Estado. Recordemos que todavía sigue sin resolución el tema del correo, por el cual la familia presidencial le debe al Estado argentino 70.000 millones de pesos. Llamativamente, pareciera que el tema no se mueve a nivel de la justicia, pero es otro de los temas que no nos olvidamos aquí en Minuto 1 y que tenemos la mira siempre para ver cómo con estos casos que tocan, que involucran al presidente con los negocios familiares, se van a desarrollar y se mueven jueces y fiscales. Pero hoy se conoció lo que realmente es un escándalo. Lo tratamos el año pasado con mucho detenimiento en este programa, cuando Alejandro Berkovich estaba con nosotros, y en ese momento Berko lo trató y dio a conocer. Usted sabe que la familia presidencial tenía acciones en Autopistas del Sol. Lo último, 6%, cuando Macri llegó al poder. Obviamente que Macri participaba de esas acciones y esas decisiones, ¿no? Después, en Autopista del Sol, en la Panamericana, se aumentaron las tarifas, ¿se acuerda? A principios del año pasado se aumentó un 50%, y esto obviamente disparó las acciones de Autopistas del Sol, reitero, en el cual un 6% correspondía a la familia presidencial. Tras esa suba de acciones que dispararon las acciones, ahí es donde vende la familia presidencial, porque obviamente había un conflicto de intereses notorio, vende con las acciones disparadas, con el aumento que se había dado del 50% en los peajes de la autopista panamericana, vende la familia presidencial su porcentaje en Autopistas del Sol. Pero en las últimas horas nos enteramos que el gobierno de Macri, no con la firma del presidente, porque ya sería escandaloso, pero firmó la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, la prórroga hasta el año 2030 de los actuales concesionarios, que eran los mismos que eran socios de la familia presidencial. Y es un escándalo, porque uno se pregunta, ¿y el conflicto de intereses? Claro, Laura Alonso se acuerda, claro, en esto le hizo caso el presidente a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. ¿Se acuerda que cuando estallaron los conflictos de intereses con Aranguren, Porgel y todo, ella dijo, bueno,
no firme Aranguren, que firme el de arriba, que el de abajo, algún funcionario, para arriba, para abajo, los que tengan conflicto de intereses no firmen. Y ahora el presidente, para evitar una denuncia seguramente de características penales, hace que la vicepresidenta Gabriela Michetti firme esta prórroga. Un escándalo es realmente, es un escándalo. Porque son los mismos dueños que eran socios de la familia presidencial los que hoy obtienen la prórroga con acciones que se elevaron. Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué más puede acotar sobre este tema? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. En principio, la renegociación del contrato, como vos planteabas, hasta 2030, incluye un compromiso de los concesionarios de invertir 7.300 millones de pesos en obras a lo largo de toda la autopista y de toda la General Paz y todos los accesos que incluye la concesión de la autopista del oeste. Pero en el paquete global, el gobierno dice, obligamos a la empresa a dar de baja el juicio en el CIADI por 2.800 millones de dólares que iniciaron los dos accionistas mayoritarios, Alberti, que es española, e Impregilo, que es italiana, por la famosa especificación de los contratos después de la crisis del 2001. Lo que no decían, y que hoy se conoció, es que le condonaron multas por 60 millones de dólares y le condonaron una deuda de 740 millones de dólares. Claro, 800... por esa deuda está en la mira también el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Esa es, no se explica por qué le condonan una deuda de 800 millones de dólares que tenía esta concesión con el Estado argentino. Desapareció, no hay más rastro de esa deuda. A cambio dicen, bueno, conseguimos que den de baja el juicio en el CIADI. El juicio del CIADI tenía ya más de 10 años y no avanzaba, era para discutir. La cuestión es que cuando Macri llegó a la presidencia, la acción de Autopista del Sol estaba a 13 pesos. Cuando Macri vendió su participación, estaba 90 pesos. ¡Qué diferencia! De 13 pesos a 90. Previo, como yo decía al inicio, ahí se disparan, cuando aumentan los peajes entre 80 y 120% incrementaron las tarifas de peaje allá por marzo de 2017. 3 meses después vende, en mayo, la empresa a 90 pesos la acción. Hoy está a 111 pesos la acción. Así que claro, pero hay una continuidad, podemos decir, de ese negocio, de esos compromisos que tenían cuando eran socios, ¿no? Por eso tal vez esta prórroga hasta el 2030 y por eso que Macri no firma y firma el decreto de prórroga de la concesión la vicepresidenta Gabriela Michetti. Pero, reiteramos, por esto que vos decís, Fernando, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, está en la mira, porque muchos sostienen que está pagando algo que no debería pagar, ¿no? Y además otra aclaración que hay que hacer. Acá los dueños, socios de Macri en Autopista del Sol son los mismos que tienen la Autopista del Oeste. Exacto, Alberto y Impregilo. Claro. Con la diferencia que en la Autopista del Oeste la familia presidencial no tenía ningún tipo de participación. Gracias, Fernando. Ahora vamos a continuar. Por eso nos podés acompañar con el hashtag Negocios Familiares. En otro día donde, fíjese en los números de la economía, todos los días está dando algún dato negativo sobre la caída. 13,6% se derrumbó la venta de naftas, todo tipo de naftas, y gasoil. Estos son datos de mayo, con respecto a mayo del año pasado. 13,6%, mayo de este año con respecto a mayo del año pasado. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser en junio, julio, con el aumento del 12%? Otro dato de la realidad que pega sobre la economía y sobre los bolsillos. Es mucho 13,6%, ¿no, Fernando? Sí, pero cayó 15%, 15.5% la venta de gasoil. El gasoil está asociado a todo el transporte, está asociado al sector productivo, está asociado al campo, a la producción. Ahí fue más grande todavía la caída. 15.5% de gasoil, 12% la nafta, promedia ese 13.6% que estabas haciendo mención. Ahora, las petroleras dicen que todavía hay un atraso de entre 25 y 30% en el precio de la nafta. ¿Te imaginas lo que puede llegar a suceder si lo dan?
Había comentarios hoy de problemas de abastecimiento de combustible en todo el interior del país, Sí. especialmente en las estaciones de bandera blanca, las que no Exacto. responden a una petrolera. Porque dice que con este atraso de precio, las petroleras dicen yo no te vendo. Dice, Claro. o me lo pagás 30% más caro, cosa que las estaciones no pueden hacer, o no te vendo. Parece que hay desabastecimiento en este sector de las estaciones. Y otro dato de la realidad muy preocupante, cuando venimos de ver ayer la advertencia severa que la Unión Industrial Argentina hizo al gobierno sobre la marcha de la economía y sobre cómo puede impactar en la capacidad industrial y en los puestos industriales, es la ocupación en cuanto a la utilización de capacidad maquinaria. instalada. Exacto, ¿no? Hoy salió el informe del INDEC, 65%. Es el mínimo de esto desde el 2016. El INDEC ya no informa qué pasó antes del 2016. Hay una gran laguna, nadie sabe. Pero está muy por debajo de lo que fue toda la década anterior. 65% el promedio, 61% en el sector de los alimentos. Las fábricas de alimentos están produciendo prácticamente un poquito más de la mitad de la capacidad instalada que tienen. Una utilización razonable, Gustavo, está entre 85 y 90%. Estamos hablando de 65% de promedio, por lo cual uno se imagina que no hay necesidad de ninguna inversión para crecer en producción. Esto es lo que desalienta, cuando te dicen van a llegar la lluvia de inversiones. Primero tenés que poner en funcionamiento, tenés que poner en marcha. Claro, la plena capacidad de la industria local. Lo que tenés hoy enterrado. Claro, totalmente. Bueno, Fernando, gracias. Esta noche van a estar acompañándonos. Usted sabe que hoy hubo una marcha nacional de la prensa acompañando a los colegas de Telam, despedidos en una forma absolutamente tenebrosa, tremenda, repudiable. Así al voleo, 354 despedidos de la agencia Telam, y la verdad que hoy fue multitudinaria la marcha de acompañamiento a los colegas de Telam, y también se sumaron los reclamos por los despidos, 42 despidos en Radio del Plata, y el mal momento que está pasando la industria y el periodismo en la República Argentina. Encabezando, la semana pasada, por ejemplo, cuando dábamos a conocer los datos, encabezando el rubro prensa la mayor cantidad de despidos. Mire lo que fue, mire, la movilización ciudadana que no se detiene, la movilización ciudadana que se sigue expresando frente a distintos temas de la realidad. Esto es muy bueno, las expresiones ciudadanas, brazos que no hay que dejar caer, piernas que no hay que dejar de caminar, por más que duela y molesta, porque la movilización ciudadana, es lo único que puede hacer tal vez conocer al gobierno del descontento cada vez mayor que se expresa a lo largo y a lo ancho de la República Argentina por la política económica desastrosa para grandes sectores de la población que lleva adelante. Esto realmente emociona, como siempre decimos, cuando las marchas de los docentes o distintas marchas, emociona siempre el grado de capacidad de movilización que sigue teniendo la sociedad argentina, que pese al frío, a las malas inclemencias del tiempo, sigue ganando la calle, algo que le molesta mucho al gobierno este tipo de movilizaciones. Le molesta la movilización popular a este gobierno. Por eso no hay que abandonar. Esta noche van a estar aquí con nosotros nuestros compañeros de Telam. Va a estar, para dar su testimonio, un colega, Marcelo Bartolomé, que fue echado de la agencia Telam en medio de un proceso de una enfermedad tremenda, dolorosa que tiene, en medio de un tratamiento con quimioterapia que está realizando. Hoy también conocimos el caso de otro colega que también fue despedido y que tiene a su esposa embarazada y él con un problema de ACV que viene desde el año pasado. Es decir, eso está demostrando que fueron así, agarraron 354 porque tienen que marcar la pauta de despidos que le fija el Fondo Monetario Internacional. Y no tuvieron ni siquiera la delicadeza de ver que estaban echando gente enferma, con procesos, con
proceso, usted sabe lo que significa un proceso de quimioterapia, no solamente con lo caro que es, sino anímicamente lo que produce, que en medio de eso, pero este gobierno insensible para todo, también pone la insensibilidad cuando despide gente sin fijarse de dónde viene. Además, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Darío. Estuvimos caminando ahí con los compañeros de la marcha y el dato social muy interesante, lo decías vos al comienzo, es que la gente que está por la calle y que no tiene nada que ver ya no es diferente a los problemas de los trabajadores. Veíamos que mucha gente miraba, preguntaba, algunos no están al tanto y apoyaba a lo que estaban marchando. Otro tema, un gran despliegue policial, no sé para qué. Un montón de policías rodeando el edificio donde terminó la marcha de una manera que no tiene antecedentes, por suerte fue todo tranquilo, no hubo necesidad. ¿Para qué movilizar tanta policía para acompañar a un grupo de trabajadores que se estaban manifestando reclamando un justo derecho? Porque le tienen miedo a la gente. Es así. Porque le tienen miedo a la gente. No nos olvidemos el 25 de mayo cómo blindaron la Plaza de Mayo. Porque le tienen miedo a la gente. ¿Por eso llevan bastones largos? ¿Cómo? ¿Porque le tienen miedo a la gente, llevan bastones largos? Y sí, evidentemente. Y hemos tenido ya ejemplos claros de cómo ha reprimido este gobierno y cómo este gobierno ha reprimido la protesta social. Lamentablemente esto es así. Además, Gustavo, ver a maestros del periodismo, gente muy grande, claro, de 65, 70, que vos los conocés, todos los conocemos, reclamando por su derecho, habiendo quedado sin laburo después de una gran trayectoria, es muy doloroso para aquellos que buscamos un espejo donde mirarnos, que los tipos estén reclamando que le paguen lo justo, lo que le deben. La verdad que gran movilización y movilizante a toda la sociedad el reclamo de hoy ahí, las puertas del Luna Park, ¿no? Y además, Gustavo, con todo el planteo sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y la necesidad de que se escuchen otras voces y no solo la versión del gobierno, ¿no? Porque junto con el cierre o este vaciamiento de Telam está todo lo que implica acallar voces críticas. Sí, sí, totalmente. Bien, se conoció esta tarde también un hecho que llama mucho la atención, mucho la atención. El gobierno decidió suspender el desfile militar del próximo 9 de julio, el que se realiza todos los años aquí en la capital federal. Usted sabe que hay un acto central por ley, se realiza en Tucumán, el acto central por ley nacional es en Tucumán, pero aquí se realiza un desfile, algunas veces un desfile de bandas en el Club de Polo y también un desfile militar en la 9 de julio. El comunicado dado a conocer por el Ministerio de Defensa indica que es por problemas salariales. Hay un malestar profundo en estos momentos al interior de las Fuerzas Armadas, porque se ha dado un aumento, primero que no los satisface, pero por otro se ha dado un aumento por categorías que deja que las categorías más bajas van a cobrar o equiparar sueldos con los más altos. Y hay un malestar, hay un profundo malestar que está comenzando a ser expresado, que motivó en la tarde de hoy una reunión de urgencia entre el presidente Mauricio Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad y el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne para, frente a esto, porque esto fue un planteo militar, que esto es lo más grave, de suspender el desfile por el descontento que produce el conflicto con los salarios. Bueno, esta reunión de urgencia que se realizó esta tarde en la Casa Rosada, el presidente Macri habría dado la orden que tanto al ministro Oscar Aguad como al ministro Nicolás Duhovne que se le encuentre una solución a lo que están solicitando los integrantes de las Fuerzas Armadas. Claro, también ahí hay muchos que sostienen que la suspensión del desfile se da en el marco de ajuste presupuestario ordenado por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver en las próximas horas qué pasa, sobre todo después de esta reunión y de las directivas que dio el presidente Macri a sus ministros. Todavía nada se ha dicho sobre el desfile del 9 de julio. Si va a haber desfile popular, si va a haber solo Te Deum, si va a asistir Macri. Sobre el 9 de julio en Tucumán, nada se ha dicho. Lo que se suspende es el de aquí, de Capital Federal. Lo que molestó, Gustavo, es que aparentemente hay una suma fija para las categorías más altas, jerárquicas, y un 8% en promedio, lejos de la pauta del 15% que estableció el gobierno en su momento. Y la otra es el tema de que no es lo mismo este 9 de julio
que el 9 de julio del año pasado. ¿Vos acordás que cortaron las calles? Sí, sí. Hubo mucha gente que fue. Sí. Y ahora la gente no está tan contenta con el gobierno, y exponer a un desfile al presidente en las circunstancias, algunos están pensando que no es conveniente. Buenos muchachos, eran la portada recién de Minuto 1. Intendentes de Cambiemos del PRO en la mira de la justicia. Estamos hablando de José Barisco, el intendente de Paraná, de Martín Yesa, el intendente de Pinamar, y Ducoté, el intendente de Pilar. Este es Martín Yesa, el intendente de Pinamar. Vamos a ver paso por paso de qué están imputados. Bueno, Barisco, todas las noches lo venimos comentando aquí, el intendente de Cambiemos está procesado por montar una red de narcotráfico financiada con fondos públicos del municipio de la ciudad de Paraná. Hay distintos cuestionamientos, pero el gobierno de Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo siguen bancando políticamente todavía a José Barisco. Recordemos que esta semana también declaró ante la justicia como imputado el concejal del PRO, Emanuel Gainza, que hoy formuló declaraciones sobre la imputación que tiene, grave también, ¿no? Bueno, nosotros concurrimos como nos pidió el juez, estamos a disposición de la justicia, como lo hemos dicho cuando llegamos, es momento para que ellos se expidan. Me parece que es muy importante dejar actuar a otro poder, a que se investigue, a que se pueda transparentar y se eche el uso de esta situación. Para nosotros no debe haber nadie más interesado que nuestro espacio político en que esto termine de dilucidarse y que cada uno tenga las responsabilidades que le compete de acuerdo a su accionar. Y de nuevo, les pido nada más, nos conocemos mucho, nos conocemos hace rato, es importante darle tiempo a la justicia y una vez que esté resuelta la situación procesal en mi caso, vamos a poder hablar y charlar como lo hemos hecho en todas las... Pero lo importante es saber que estamos a disposición de la justicia, la imputación es sobre adquisición, ya lo aclaramos, aportamos documental y en ese sentido estamos muy tranquilos y de nuevo, esperemos que actúe la justicia y en base a eso vamos a poner. Vamos a esperar la situación procesal del juez que tiene ahora 10 días para poder expedirse. Gracias. Recordemos que lo imputan por habría comprado, figuraba en un cuaderno secuestrado por la justicia, 1 kilo, ¿no?, de cocaína. Martín Yesa, el intendente de Pinamar, quedó imputado la semana pasada por la fiscal Paloma Ochoa. El intendente de Pinamar está imputado por la Justicia Federal por malversación de caudales públicos por una serie de obras en el municipio que recibieron fondos del Estado Nacional. Aquí también había sido denunciado el ministro del Interior, del cual dependen los fondos, Rogelio Frigerio, pero por el momento la fiscal solo lo imputó a el intendente de Pinamar, ¿no, Darío? Exactamente, la denuncia la tiene la doctora María Romilda Servini de Cubría, imputó concretamente al intendente, pidió una serie de informes, obviamente Servini de Cubría, ante el dictamen de Paloma Ochoa, deberá requerir, pero ya se adelantó el intendente, se presentó a derecho con un escrito y presentó el expediente de 800 hojas donde está el tema de la obra pública de la cual se le dice que se han cometido el delito de malversación de caudales públicos. Esto recién comienza, lo que llama la atención es que 3 intendentes, lo de las 3P, Paraná, Pilar y Pinamar, están en el marco donde un gobierno baja la bandera de la transparencia, de la lucha con la corrupción. La verdad, esto es lo que sorprende, que a 1 año y 2 meses que se vaya el gobierno, están estos casos de los intendentes, pero hay muchos más. Esto es lo que está instalado hoy, más allá que muchos medios ocultan, callan, desinforman, pero esta es la realidad, ¿no? Acá también se da una particularidad, Darío, que esto es lo que también está marcando el periodismo, ¿no? En este caso, la Justicia Federal, por el caso de Martín Yesa, la Justicia Federal, a través de lo informa Minuto 1, la página, el portal de noticias Minuto 1, la Justicia Federal recibió una denuncia penal contra el intendente de Pinamar, Martín Yesa, por el presunto desvío de más de 12 millones de pesos destinado a una obra pública en ese municipio, como contaba Darío, pero el Ministerio del Interior adjudicó una intervención urbana en torno a la avenida Bunge por 33.585.683 millones a la firma Ayoca Construcciones Sociedad Anónima en el marco del Plan de Renovación Urbana que desarrolla la cartera nacional. Ahora, lo que llama la atención es que esta firma Ayoca Construcciones Sociedad Anónima participó
en su momento de la licitación del auto Mercedes-Benz blindado, y ahí está, en la licitación también participaron otras 2 empresas, Kia Argentina y Ashoka Construcciones. Y uno se pregunta, ¿una empresa de construcciones que participó también de la posibilidad de blindar el auto del presidente? Bueno, digo, son cuestiones que por ahí la justicia se investiga un poquito, por ahí puede profundizar por qué esta empresa, ¿no?, que tuvo esta licitación y ganó en Pinamar, Ashoka Construcciones también participó y se presentó en su momento en la licitación para blindar el auto presidencial. Además, Gustavo, ¿qué tendrá que ver, no? Una cosa con la otra. Aparentemente acá hay empresas carterizadas que se las llama y dice, mira, tenemos que hacer esto. Quédate tranquilo que yo te armo una empresita rápidamente y hago y ofrezco. Porque acá perdió, sí, pero en Pinamar ganó. Sí, Digo, sí. Hoy gano, hoy pierdo, pero el negocio siempre está en las mismas manos. Sí, bueno, lo que tanto se ha criticado de la obra pública, ¿no? Exacto. Y Ducoté, el intendente muy polémico de Pilar, el intendente de Pilar está denunciado por administración fraudulenta por un contrato millonario con una ONG supuestamente fantasma. Esta es la denuncia que se ha presentado. Ducoté, un intendente muy cuestionado, muy polémico. Recordemos cuando la última gran inundación de hace unos meses atrás, que se fotografió al costado de la ruta 8 de la autopista 8. En un bote. En un bote, y montó todo, estamos recorriendo las zonas inundadas y resulta que estaba ahí al costado de la autopista 8 en un poco de agua, ¿no? Y tuvo el tupé de salir a desmentirlo, ¿te acordás, Sí, Gustavo? ¿No? sí, sí. Terrible. Bueno, 3 intendentes de Cambiemos en la mira de la justicia, con distintos grados de responsabilidad. Obviamente el más complicado en este momento es Barisco, pero que esto da la pauta también de lo que muy bien expresaba recién Darío Villarruel, un gobierno que ha levantado en todo momento la bandera de la transparencia y hoy están muchos de ellos complicados. Fíjese también el hashtag negocios familiares, lo que expresábamos y lo que contábamos al inicio del programa, como Autopistas del Sol, que hasta el año pasado tuvo participación la familia presidencial, ganaron cuando el gobierno Macri, que todavía tenía las acciones en esa empresa, aumentó el peaje, la acción se disparó de 13 pesos a 90 pesos, contaba recién Fernando, después vendió la acción, pero los socios siguen siendo los mismos que cuando estaba la familia presidencial. Y hoy le prorrogan hasta 2030 con la firma, eso sí, no firma Macri, firma la vicepresidenta Gabriela Miquel. Pero es muy gracioso eso, Gustavo, porque, a ver, la recomendación la dio Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción. Ya hemos explicado aquí hasta el cansancio que la Oficina Anticorrupción no está para dar recomendaciones, para decirle a los funcionarios no haga esto, tenga cuidado. Si no ha ocurrido un delito, presentarse en la causa como parte querellante e imputar la acción penal. ¿Qué tiene que ver? Si la familia de Macri sigue estando en el gobierno, Macri sigue siendo presidente, por más que firme la vicepresidente, el negocio se hace igual. Bueno, esto está claro. Bueno, esto realmente es lo escandaloso y lo explicaba muy bien Fernando y todo lo que se ha dado alrededor. Bien, ayer comentábamos, sigue la polémica, ha caído muy mal en el seno de la sociedad las expresiones de la diputada nacional Elisa Carrió, que recomendó para que muchas familias que hoy están sufriendo y pasando necesidades, la clase media le dé una limosna, ¿no? Le dé una propina. Bueno, esto ayer veíamos lo que intentaba explicar la diputada Carrió ayer en la Cámara de Diputados, cuando comete un furcio. Dice hay que seguir propiciando las propinas y las coimas, ¿no? Y cuando se dio cuenta, lo metió así al diputado Rossi y ahí estalló un escándalo político que ahora se lo estamos mostrando en el seno de la Cámara de Diputados. Quiero aclararle para la tranquilidad del señor presidente de bloque que María Eugenia Vidal, la gobernadora, va a aumentar todas las asignaciones que estén a su cargo
y que las medidas se van a anunciar próximamente. Segundo, que esto es parcial. En realidad es una propuesta del diputado Pichetto y creo que de todos los que vivimos otros momentos en el país. No ha sido una propuesta del gobierno, fue una propuesta del presidente del PJ en el Senado de la Nación con una propuesta nuestra y de varios diputados. Y llegamos a un consenso, que es de todos los partidos. Así que no se preocupen por esto, porque la asignación por hijo, la verdad que la presenté en el 96. Gracias a Dios que vino la crisis del 2008, porque durante 5 años ni se ocuparon del ingreso ciudadano a la niñez. Se acordaron cuando vino la crisis, pero a mi proyecto no lo trataron nunca. Y por este Parlamento no pasó, así que no sea cara dura. Es que me insulte a mí, o que lo insulte a mi hermano, el personaje este siniestro que tenemos en la Cámara de Diputados, me importa poco. Diputado. Me importa poco. La verdad, señor presidente, que lo que no me voy a bancar que nos diga caradura a nuestro bloque. Nosotros somos acá representantes del pueblo. Cada uno de los que está acá llegó a esta banca representando al pueblo de cada una de sus provincias. Y ejercemos de este lugar la oposición responsable que nosotros tenemos que llevar adelante. No somos caradura, tenemos la cara bien limpia y además se lo vuelvo a decir claramente, nosotros ya nos quisieron poner en penitencia durante un tiempo. Salimos de la penitencia, nosotros salimos a caminar la calle con la frente bien en alta. No tenemos que andar escondiéndonos de nadie, porque gobernamos durante 12 años y medio y no tomamos nunca una decisión en contra del pueblo. Entonces lo de cara dura, sé que se lo diga ella misma, porque es una cara rota. ¿Me entendés? Porque viene acá permanentemente a insultar, a agraviar y a descalificar absolutamente al resto de los diputados. Entonces, señor presidente, yo no vengo a plantear cuestiones de privilegio que después duerman en ningún otro lugar. Simplemente digo, tenemos en esta Cámara de Diputados un personaje siniestro que se llama Elisa Carrió. Nada más, señor presidente. Bueno, finalmente ahí también después intentó pedir, también participó el diputado nacional Leopoldo Moró, quien acusó a la diputada Carrió de engendrar y de propiciar violencia política en la República Argentina. Carrió intentó retrucarle al diputado Agustín Rossi, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, no le dio la posibilidad de hablar. Ahí muchos también del propio bloque de Cambiemos, por lo bajo ayer, aplaudían las expresiones del diputado Agustín Rossi, porque recordemos que la situación en el bloque de Cambiemos ha quedado muy quebrada después también de los insultos que Carrió tuvo para sus propios compañeros de bancada por el tratamiento de la ley de despenalización del aborto en nuestro país. Muy bien, ¿se acuerda que en su momento estuvo aquí Mario Cimadevilla, dirigente de la Unión Cívica Radical de Chubut, que durante 2 años fue titular de la unidad para tratar de esclarecer el atentado a la AMIA y que renunció de un portazo y muy fuerte denunciando que el ministro de Justicia, Germán Garabano, encubría el encubrimiento de la AMIA. Se ha desarrollado durante este año con poca visibilidad el juicio por el encubrimiento a la AMIA, donde están sentados en el banquillo de los acusados un expresidente, Menem, integrante de su gobierno, 2 exfiscales, un exjuez Galeano, representantes de la comunidad judía como Rubén Beraja, algunos integrantes de los servicios de inteligencia de la Argentina, y en ese juicio por encubrimiento, donde se podría haber salido a la luz el verdadero motivo y los encubridores del atentado, fue tapado. Y el gobierno de Macri tapó mucho. Por eso Cimadevilla dio un portazo. También acá Carrió, ojo, Carrió denunció a Garabano, porque dijeron que estaban encubriendo, que Garabano encubría a sus amigos fiscales Barbaquia y Müller. Y lo denunció Cimadevilla al ministro Garabano ante la justicia por encubrimiento. En las últimas horas el fiscal Rívolo, ¿no? Carlos Rívolo. Carlos Rívolo desestimó la denuncia de Cimadevilla y hoy Cimadevilla salió muy fuerte en contra de Garabano, en contra del encubrimiento
Pero además Cimadevilla puso sobre el tapete, sobre la mesa, otra vez habló de los operadores judiciales. Y lo dijo, ¿operadores judiciales? Hay operadores judiciales. El Ministerio de Justicia no existe. Garabano no existe porque está lleno de operadores judiciales. Y dijo, Daniel Angelici es uno de esos operadores judiciales. Escúchelo a Cimadevilla. Yo no conozco el dictamen del fiscal y los argumentos que habrá utilizado. Se me ocurre que hubiese sido un gesto de transparencia, sobre todo en una causa tan controvertida como esa, que se investigaran los hechos que se pusieron en conocimiento de la justicia, aunque luego todos terminaran absueltos. Pero bueno, mire, yo de la justicia argentina ya no me asombro de nada, Y lamentablemente a ese punto hay que llegar, ¿no? Porque es una justicia que, sobre todo en el caso AMIA, ¿no? Y Carlos Rívolo, que están tan preocupados por investigar otras cuestiones, pero que acá, cuando había mucho para sacar en el juicio por encubrimiento, han hecho la vista gorda a muchas cuestiones, ¿no? Y que no les interesa profundizar mucho. Además de todo, es decir, acá se habla mucho de los operadores judiciales, ¿no? Sí. Bueno, a mí me consta que existen, ¿eh? El Sí. señor Angelici tuvo una participación directa, pero directa, en el convencimiento de los abogados para que vayan a pedir la solución. Lamentablemente estamos ante un ministerio donde el ministro no maneja el ministerio. ¿Y quién lo maneja? Existen operadores por todos lados y todo el mundo esto lo sabe. Bueno, durísimo Mario Cimadevilla, ¿eh? Durísimo Mario Cimadevilla, radical, que estuvo hasta hace un mes en este gobierno, ¿eh? Formaba parte de la Alianza Cambiemos, que se fue muy mal, que ha denunciado y que dice, me consta, el señor Angelici movió también todo para que los abogados no accionen, dice, y reitera esto, Garabano está a cargo de un ministerio que no maneja porque se lo manejan los operadores judiciales. En esto le da también la razón a Elisa Carrió, que realmente lo ha denunciado también Angelici en su momento, ¿no? Darío. Llama la atención, Gustavo, que esta denuncia fue el día 22 de marzo, que recién ahora el fiscal Carlos Rívolo haya descubierto que no hay delito. Queríamos saber qué investigación hizo para saber que aquí no se cometió el delito cuando está claro que desde el Ministerio de Justicia se pidió no acusar a Miulin y a Barbaquia por un hecho que todos los demás acusaron y que estaban de acuerdo en acusar. Porque recordemos que no es el único denunciado. Había otros denunciados como Santiago Tamendi, el secretario de Justicia, el ex jefe de gabinete del ministerio, Esteban Contegrán, y los delitos eran encubrimiento, cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Cuando hay inexistencia de delito, rápidamente un fiscal dice no hay delito, no después de 4 meses. Pero como esto no tiene trascendencia, como los medios ocultan esta información, estamos hablando de la causa más importante, de la causa de encubrimiento, donde está acusado un presidente de la nación, un juez, 2 fiscales y un jefe de la CIDE, ¿no? No, y lo peor, ¿sabés qué es, Darío? Otra vez acá la contradicción del gobierno y del mensaje del PRO. El PRO hizo mucha campaña, yo siempre lo digo acá, hicieron caranchismo político sobre el cadáver del ex fiscal Nisman. Hicieron caranchismo político, lo siguen haciendo, porque no les interesa que se conozca la verdad de lo que pasó con la causa AMIA. Les interesa la utilización política. Acá, en este juicio por encubrimiento, donde la Argentina, después de tantos años, podríamos haber realmente sabido qué pasó, los encubridores estaban ahí, sentados, ¿por qué encubrieron? ¿Qué taparon? ¿Por qué taparon? El propio gobierno, Garabano, y esto lo denunció Elisa Carrió. Acordate que Elisa Carrió retiró a gente de su confianza que había puesto a la ahí. abogada que había puesto ella, Claro, y Elisa Carrió también lo denunció a Garabano. Es decir, el gobierno de Cambiemos, que decía tener tanto interés en esclarecer el atentado de la AMIA, encubre el encubrimiento, como denunciaba muy bien Mario Cimadevilla, y como vienen denunciando, y hay que recordarlo en todo momento, en memoria activa, ¿no? Que son los únicos, los pocos que seguían sobre este tema. Hoy también se conoció en esto otra, que va a ser un escándalo, Darío, en la causa por la tragedia de Once, ¿no? Que un perito que había dicho que los problemas
que el accidente se había producido porque los frenos no estaban en condiciones, hizo agua en el juicio oral y reconoció que el informe que él había elaborado tenía irregularidades. Sí, es en el juicio oral a Julio Devido, es lo que quedó de la causa principal, donde ya terminó, y hay mucha gente condenada por lo que dijo Brito, perito, en el juicio anterior. Atención, porque este detalle de una declaración testimonial puede dar vuelta a toda la historia, porque el fallo no está firme, está apelado ante la Cámara de Casación, digo, el de la condena a todos los responsables, porque es muy importante la conducta del motorman y el estado del tren. Si los peritos habían concluido que es responsabilidad del motorman a la hora de los frenos, ¿por qué agregaron que los frenos estaban bien? Y ahora se arrepiente de haber dicho eso y dice, no, bueno, en realidad no estaban bien, pero yo opinaba que estaban bien. ¿Y quién había puesto a ese perito? Era un perito de parte. Claro, pero también ahí parece que no lo había destinado el juez Bonadío. Claro, bueno, el perito lo llamaron como alguien de parte, pero con contactos eventualmente con familiares y eventualmente por ahí dicen que estaba en una lista de la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de esto, que es un tema formal, el tema de fondo es que hay un montón de personas condenadas que en caso de que esto quede firme van a ir a la cárcel. Porque además siempre se dijo acá y todos los peritajes que realmente fue un problema del motorman de Córdoba, ¿no? Que había sido un error humano, ¿no? Sí, pero acordate que Bonadío en primera instancia le dictó una falta de mérito al motorman. Es decir, como si el hecho no hubiese existido. Exacto. Tanto era el odio a los demás que dejó afuera al motorman. Después la Cámara lo corrigió y si no hay autor inmediato, es decir, el que manejaba, no hay consecuencias posteriores. Es decir, si no está el motorman, no están los otros responsables. Entonces, el motorman fue condenado, pero atención porque esto tiene que tener una vuelta importante. Ayer decía el otro día la esposa de Julio Devido, en el tema de esta causa, de cómo imputar a alguien que está al frente de un ministerio por un hecho concreto de un accidente de un tren, ¿no? Sí. No, relacionaba porque te acordás también el otro perito que finalmente había tenido irregularidades también en otra causa, qué casualidad relacionada a Devido, ¿no? Exactamente. Bueno, cuestiones de la justicia, mire cómo hay que estar atento con la justicia argentina, los errores, cuando cambian y después van a un juicio oral y hacen agua. Porque acá va a estar lo interesante, cuando se vayan a los juicios orales por otras causas, cuando hay que demostrar las cuestiones, cómo empiezan a hacer agua. Bien, opinó Paolo Roca, preocupado también por la inflación en la Argentina. No es un empresario más, ¿no? Debe ser el empresario de la Argentina, Fernando, ¿no? Y es el empresario más importante en el sector industrial, ¿no? Es uno de los pesos pesados que juegan en el país. Bueno, ¿qué dijo Paolo Roca? Hay una muy prolongada inestabilidad en la economía argentina de los últimos 50 años. Los empresarios tienen que ser algo muy parecido a héroes. Recordemos que ayer Macri salió a torear a los empresarios. Dijo, no busquen soluciones mágicas, no tráiganme propuestas, no soluciones mágicas. Construir un mínimo de confiabilidad es muy complicado. La inflación, la crisis plantea un escenario de mucha incertidumbre, dice Paolo Roca, Las dificultades actuales están afectando las cadenas de pago. Ayer lo veíamos, las pymes están con corte en la cadena de pago. Pero es un momento para poder mirar al mediano y largo plazo y ver a dónde podemos ir. Bueno, Paolo Roca también muy crítico sobre el actual momento y además preocupado por la inflación, como lo demostró ayer también la UIA, ¿no? Que había salido con la advertencia durísima, ¿no, Fernando? Sí, Gustavo, ¿te acordás que ayer decíamos, devaluar sin plan es más problemático para los industriales que el tipo de cambio atrasado? Y esto es lo que está pasando, hubo una devaluación muy brusca pero sin ningún plan. Así que están todos los industriales muy críticos, muy preocupados. En el interior hay una presión muy fuerte sobre la UIA y esto también lo está reflejando Paolo Roca, ¿no? Es consciente de toda esta presión que hay en la base porque la empresa de Roca trabaja mucho con las pymes. Depende mucho de las pymes y es ahí donde lo siente todos los problemas que está habiendo hoy en el país. Bien, hoy el equipo económico de Sergio Massa, el Frente Renovador, equipo económico que lidera el ex ministro de Economía, Roberto Labaña. A propósito de Labaña, un dato político. ¿Se acuerda que hace algunas semanas atrás el ex presidente Eduardo Duhalde lanzó al ruedo el nombre de Roberto Labaña como
candidato presidencial. Bueno, Roberto Labaña ha desmentido en las últimas horas que quiera ser candidato presidencial. Ha mandado a decir que no va a ser candidato presidencial, que ni sueñen con su nombre, así que desechado esta posibilidad de Roberto Labaña candidato presidencial. Pero sí, Roberto Labaña sigue liderando el equipo económico de un Sergio Massa que, si bien no se muestra ante la opinión pública, está muy activo. Para aquellos que dicen que se ha retirado de la política, no se ha retirado de la política, está muy activo. Hoy estuvo participando en un acto público en la provincia de La Pampa y por instrucciones de Sergio Massa, el equipo económico del Frente Renovador elaboró una serie de alternativas al actual modelo y plan económico que tiene Macri. Son 14 propuestas, muchas de las cuales van a presentar en el Congreso para tratar de meterlas en el presupuesto y contrastarla con el presupuesto del gobierno. El Frente Renovador dijo que no va a acompañar ningún plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional y que no cuenten con ellos para acordar el presupuesto de este año. Graciela Camaño lo expresaba de esta forma. Nosotros lo hemos dicho claro y durante todo este tiempo en que el gobierno optó por atarse al salvavidas de plomos que es el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no vamos a acompañar ninguna medida, ninguna acción que signifique ajustar la economía de los trabajadores, de los que viven de los planes sociales porque no tienen trabajo ni oportunidades, de las pequeñas y medianas empresas y de los comercios. No nos busquen para el ajuste, no nos busquen para hacer los deberes sucios de lo que no supieron hacer. Las fiestas se pagan. Las fiestas se pagan. Y el gobierno, la verdad, timbió, se endeudó y ahora está pagando la fiesta. Lástima que no la paguen con sus fortunas personales y que la pague la gente. Bueno, allí la diputada Graciela Camaño anticipando que van a rechazar cualquier tipo de plan de ajuste que incorporen el presupuesto y estas alternativas que yo anteriormente les decía, presentó el equipo económico de Sergio Massa, que van a ser también tratadas en la Cámara de Diputados. Ya que estamos hablando del tema económico y el panorama internacional, atento porque Pedro Brigger encontró algo que causa advertencia a nivel internacional, Pedro, ¿no? Buenas noches. Efectivamente, buenas noches, Gustavo. Uno de los diarios económicos más importantes de Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicó un artículo con la firma de uno de sus especialistas donde dice: amenaza de quiebra estatal, los inversores alemanes temen por lo que está pasando en la Argentina. Ahí vemos el título del diario, es el periódico de las finanzas en Alemania. ¿Quién lo lee? Los inversores, obviamente. El autor de este artículo es un especialista en tema de bancos y de mercados. El resumen del artículo es plantear la posibilidad de una inminente quiebra o bancarrota de la Argentina. Temen que no les paguen las deudas, incluso las anteriores a la crisis del 2001, plantean la pérdida de confianza con el sistema económico argentino y mencionan a dos personas, a Luis Caputo y Santiago Bausili. Santiago Bausili tiene una relación muy particular con la Alemania porque fue directivo del Deutsche Bank, efectivamente, como acá nos dice Alonso. Por lo tanto, lo mencionan por la influencia que él podría haber tenido. Parece que ahora ya no contesta los mensajes que le mandan. Es preocupante, sin lugar a dudas, que un diario financiero tan importante de Alemania plantee la preocupación y que hable de quiebra, que hable de bancarrota. A esto le podremos sumar muchos analistas internacionales, especialistas en finanzas, que piensan que va a haber un default similar al de Grecia, similar al que hubo en la Argentina. Más allá de especular o no especular con lo que pueda decir o la autoridad que tienen estas personas para plantear un escenario a futuro, lo único que se puede decir es el futuro. Pedro, en la misma línea, ahora lo vamos a hablar con Mariano Kestelnborg, que está aquí para analizar también los temas económicos, como todos los días, porque hoy es vital seguir el día a día en la economía argentina. Ayer, a través también de un tuit, Fernando, hoy vos lo ponías en el grupo de producción,
decían que la Argentina estaba hoy con un riesgo país más alto que el de Grecia. Efectivamente, hace varios días que está circulando esto. Digo, más allá de la credibilidad de las personas que planteen esto, está claro que algo no funciona. Y no. Porque si no, no lo estarían diciendo todo va muy bien, las inversiones llegan a la Argentina, están todos pensando cómo invertir en la Argentina, estamos mirando un futuro promisorio. Bueno, me hace acordar a la contracara de esto, Christine Lagarde, cuando hace unos años elogiaba la política económica de México, decía que todo estaba fantástico, que todo iba a ser muy bueno para la gente, y sin embargo 50% de la población en condiciones de pobreza. Son los números que cierran sin gente. Vayamos a España, porque otro que también fue una figura muy importante en los últimos años, Mariano Rajoy, internas en el Partido Popular. El Partido Popular se jactaba de ser uno de los partidos más poderosos de Europa, con más de 800.000 militantes, y que recaudaba el dinero, y que era tan poderoso en dinero gracias a los militantes. Internas, votaron apenas 60.000 personas. Claro, en España se preguntan, ¿pero cómo no eran 800.000 que aportaban tanto dinero? ¿De dónde salió el dinero que entraba en las arcas del Partido Popular? 2 personas pasan a la segunda ronda. Este es un sistema bastante peculiar del Partido Popular. Lo que podemos ver más allá de las figuras de hoy es una disputa entre Mariano Rajoy y el expresidente del gobierno, Aznar, que se disputan el liderazgo del partido. Muy poca gente que vota en el Partido Popular, y la gran pregunta, ¿y los 800.000 militantes y el dinero de dónde salía? Muy bien, respuestas queremos. Respuestas, Briller. Yo no tengo las respuestas. Ajá. Yo tengo las preguntas. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la pausa, pero antes quiero presentarle, está aquí Gustavo Córdoba, es integrante de la consultora en política, Gustavo Córdoba y Asociados, ¿no? Sí. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Tenemos mucho por analizar, ¿eh? ¿Hay últimos números? Hay números muy fresquitos terminados ayer al mediodía. Ajá, bueno, y aparte hay muchas cuestiones de la realidad que vamos a analizar. Gracias por estar, ¿eh? No, gracias por y Mariano Castelboy. Mariano, de esto que estábamos hablando, esto que te preocupa, esto que se publica en Alemania, lo que dicen que Argentina está sobre Grecia de riesgo país. Es una situación muy difícil. El riesgo país también tiene mucho que ver con la debilidad que tiene la economía argentina. Un default hace 17 años, el default más grande que tuvo una economía capitalista. El déficit de cuenta corriente equivale ya a 5,3 puntos del PBI, es el más alto desde 1981. Sí, la situación es muy complicada, y bueno, es por eso que el riesgo país sube tan fuerte y es preocupante. Bueno, ahora vamos a profundizar, Mariano. Vamos a la primera pausa, enseguidita aquí vamos a estar analizando los números de la realidad. La última encuesta, con números que van a impactar, con números que van a impactar sobre la imagen del presidente y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero además, lo mostramos al inicio, fue impresionante realmente hoy, multitudinaria la manifestación acompañando a los despedidos de Telam. Mire esta imagen, una sociedad movilizada, una sociedad que realmente sigue reclamando, y enseguidita aquí con nosotros en el estudio un grupo de nuestros colegas de los despedidos de Telam van a estar para expresar su voz y su réplica a todo lo que está diciendo el gobierno sobre ellos.